Bueno, ya la tengo a Florencia Marcarián eh, con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida y el buenos días como corresponde. Muy pero muy buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Un placer, como siempre. Muy bien, con un día muy lindo, con novedades para los jubilados, pensionados también. Bueno, sí, sería un gusto tener todas las novedades de algo que está tan vapuleado como es el PAMI, ¿no? Como es los servicios sociales Exacto. para los adultos mayores. Bueno, contame. Bueno, vamos a comenzar con los aumentos para el mes de mayo. Se dio a conocer la inflación de marzo del 3,38%. Si lo traducimos en valores, la inflación mínima va a ser de 463.174,10. La PUAM va a estar en 384.539,27 y pensiones no contributivas 345.221,87. Hay que recordar que todos estos valores son con el bono de 70.000 pesos, ¿sí? Y como están los feriados, se retrasa el calendario de pagos y recién van a poder cobrar a partir del 11 de mayo. Bien, Ya no con la fecha del día 9, sino a partir del 11 comienzan a cobrar, van a tener depositados sus haberes. Y con respecto al PAMI que está dando que hablar, la realidad es que hay una deuda bastante importante con los más de 17.000 prestadores que tiene el PAMI entre clínicas, sanatorios, farmacias, ¿sí? Una deuda de 500.000 millones. Y con respecto a las farmacias, hablamos de una deuda entre 8.000 y 10.000 millones. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Hubo un paro de los médicos de cabecera del PAMI, porque no solamente ven afectados y reducidos sus saberes, sino que también han recibido algunas órdenes de reducir la atención de aquellos que tienen tratamiento por diabetes, porque resulta bastante costoso, porque se les redujo también el importe que se les daba per cápita, ¿sí? Por la atención de cada afiliado. Si bien es cierto que hubo un aumento de 900 a 2.100, se han recortado los ítems que eran extra. Bueno, todo esto generó un paro de 72 horas en los médicos de cabecera del PAMI. Y otro de los problemas que se está dando últimamente tiene que ver con las farmacias que no están recibiendo los pagos, así como a los médicos les pagan con una demora de 3 meses, las farmacias no están recibiendo los pagos adeudados por el PAMI, muchas están quedando sin el stock de medicamentos, entonces el afiliado lo que tiene que hacer es recorrer las farmacias donde pueden brindarle todos esos medicamentos y es un desgaste físico, ¿no? Porque no todos están en condiciones de hacer esa recorrida y no solamente se ven afectados los afiliados al PAMI, sino también las farmacias, generalmente las que son farmacias de barrio, porque las grandes cadenas no suelen tener mayores inconvenientes, tienen como financiarlo generalmente, no sucede así con las farmacias de barrio. Entonces, para todos aquellos que tengan familiares, conocidos, amigos afiliados al PAMI, que sepan que están en esta situación, pueden ayudarlos, pueden acercarse a la farmacia a la que tiene que ir este afiliado a consultar si van a estar estas medicinas disponibles y ahorrarle todo este viaje al afiliado de tener que ir a un lado al otro, porque lo que suele pasar es que al momento de jubilarse tratan de buscar las sucursales, a ver, los bancos más cercanos a su domicilio para no tener que hacer un gran desplazamiento. Lo mismo sucede con las farmacias. Al estar en esta situación, se ven un poquito más complicados, ¿no? Ni qué hablar del costo de los viajes, que no todos están en condiciones de acercarse a una farmacia
caminando o en transporte público. Y eso también deteriora el haber jubilatorio. Todos los que puedan ayudar, bienvenido sea, porque es un momento de crisis para los afiliados al PAMI, que lo están viviendo de esta manera. También se dio a conocer que que iban a haber prótesis que no iban a estar entregando, por lo menos durante el mes de abril. Hay retrasos en la entrega de las vacunas. Sigue habiendo retrasos con respecto a lo que es la entrega de los pañales, ¿no? Que es un tema bastante sensible. Así que todos aquellos, insisto, ¿no? Que puedan ayudar a familiares, amigos, toda la ayuda es bienvenida en estos momentos para los afiliados. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Me tomás? ¿Me estás escuchando? Ay, perdón, Carlos, no escuché. No, digo, ¿qué más tenés? Bien, tema, volviendo a esto de la salud que tiene que ver con el PAMI, que no se sientan desamparados los afiliados porque hay solución. Por supuesto que pueden hacer la nota correspondiente al PAMI, pero también pueden acceder por vía de amparo. Se están otorgando medidas cautelares en un plazo de 48 horas para que no tengan que esperar, porque hay quienes se ven más afectados, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son pacientes oncológicos, pacientes trasplantados que no admiten demoras, pacientes diabéticos que están en condiciones que tampoco admiten ningún tipo de demora, si ven que no tienen solución, que no hay entrega de los medicamentos, lo que pueden hacer es ir por vía judicial mediante un amparo, medida cautelar y lograr que se solucione en un plazo muy breve. Muy bien, muy bien. Y el tema de los medicamentos que ahora cambiaron, porque antes eran 5, ahora son 4, hay que ir con una nota del médico para poder tener la excepción. Estamos hablando de la vía excepción en el caso de requerimiento de apoyo social para aquellos que no tienen al 100% la medicación, más un tratamiento especial, que también hay que ir todos los meses a renovarlo. Es bastante difícil, ¿no? Para la gente, sobre todo aquellos que no tienen familia y tienen que ir una vez por mes a PAMI, no coinciden las recetas emitidas con los vencimientos, o sea que por ahí tienen que ir más de una o dos veces al mes en fechas distintas. Esto deberían de tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hacen las autorizaciones, porque en muchos casos la autorización, algunas se hacen en el momento y otras tienen que ir a PAMI Central y por ahí demoran una semana. Se vence la receta y ya no puede retirar el medicamento al 100%. Yo creo que se debería planificar de alguna manera donde las recetas emitidas por los profesionales o médicos de cabecera coincidan con la fecha de autorización, porque si no es un desfile constante de ir a PAMI para las autorizaciones. Sí, y es un desgaste para los afiliados, sin lugar a dudas, eh, Y que aumenta podrían, aumenta el trabajo administrativo también de la gente, que tiene que atender por supuesto, un montón de gente en forma diaria. Esto reduciría considerablemente, agilizaría el trámite y con una sola vez por mes se solucionaría el tema. por supuesto que sí. Hay que pensar que del otro lado de la tensión hay un jubilado, un pensionado que quizás no está en condiciones de hacer este trámite todos los meses. Y si me lo permitís, Carlos, algo para recordar, que aquellos que estén cobrando por encima de un haber mínimo y medio tienen la posibilidad de solicitar por vía de excepción los medicamentos gratuitos si pueden probar que el 15% de su haber o más lo destinan en gasto de medicamentos, ¿sí?
por supuesto, con la factura esto lo pueden acreditar, pueden hacer la solicitud ante el PAMI. Ujú, ujú. Y también está el tema de las prestaciones cuando alguien está en tránsito, ¿no? Porque PAMI cubre todo el país, pero hay situaciones que una persona supuestamente que pueda, por razones familiares, tal vez vacaciones, ¿eh? Ir a alguna provincia del interior, en algunos casos cuando uno va a atenderse, que no tiene médico de cabecera, obviamente, en ese lugar, le piden que tenga turno. O sea, si uno va 7 días, 4 días, 10 días y está en una emergencia, no tiene, salvo no excepciones muy grandes, no tiene listados de donde se atiende, tiene que ir al PAMI de la localidad para que le dé las direcciones de los médicos de PAMI. Uno va allí y se encuentra también con el mismo tema. ¿Tiene turno? Es bastante complicado el tema. Y también no todas las farmacias, obviamente, quieren atender PAMI, ojo, porque la mayoría tienen para hacerlo por PAMI, sobre todo que son ciudades que, sin desmerecerlas, son más chicas que Buenos Aires, pero dicen que no entran en el sistema, que no tienen sistema. O sea, es un tema donde PAMI debería estar más atento, ¿no? Y supervisar estos inconvenientes que tiene la gente que se enferma o tiene algún problema de medicación dentro del territorio nacional. Claro que sí, eh, hay bastante para mejorar en lo que es el PAMI, y si bien hay intención de mejorar, digo, hay comunicación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, todavía no se llega a una resolución, esto ya lleva un tiempo considerable, la deuda no es de ahora, ¿no? Porque no se llegan a esas cifras en tan poco tiempo, pero sí es cierto que se necesita una mejora urgente en el PAMI, especialmente en lo que refiere a la atención de los afiliados y en poder brindarles por lo menos la medicación, ¿sí? Seguro. Contar con la ayuda de los familiares, de los amigos también, y que sepan que tienen esta herramienta del amparo y que todos aquellos que no tengan los medios disponibles, existe la asistencia letrada gratuita, ¿sí? Pueden recurrir al patrocinio letrado gratuito siempre que lo necesiten, que lo puedan acreditar, que no tienen los medios suficientes para acceder eh, a la justicia, también van a poder ser ayudados, si no se van a quedar sin esta posibilidad. Ujú. Te pregunto, Flor, ¿en qué quedó el tema de, porque se habló que iba a haber un ajuste especial para aquellos que habían aportado mínimamente 30 años en forma consecutiva? Em, ¿Se diluyó el tema o está ahí pendiente de resolución? Está pendiente, posiblemente cuando se trate la reforma previsional, que se espera que sea a fines de este año, se retome esta cuestión. Por el momento no pareciera que se fuera a resolver prontamente. Bueno, esperemos que, bueno, las situaciones se arreglen, es difícil, tanto que se habla del superávit, que se compraron tantos dólares. Sería bueno que empezaran a devolver todo lo que sacaron del fondo, ¿no? Para que esta gente, este grupo etario pueda vivir al menos con menos tensión de la que está viviendo ahora. Mínimo para empezar, ¿no? Para empezar. Emparejar un poquito las cosas. Porque estaba mirando que mayo empezó con fuertes aumentos de acuerdo a la inflación, ¿no? En los distintos servicios que se otorgan. Y eso no se absorbe así nomás, porque también se sacaron en gran mayoría, todos los apoyos que el gobierno daba a este tipo de servicios. ¿M? Vuelve a aumentar el agua, vuelve a aumentar la luz, vuelve a aumentar el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada vez se disparan más, los laboratorios no tienen compasión, siguen con los aumentos y bueno,
El bolsillo cada vez es más flaco y hay que hacer grandes esfuerzos, porque recordemos que uno se pasa un peso de la mínima y no tiene la posibilidad de obtener los remedios al 100%, ¿no? Entonces se torna difícil la cosa. Exacto, exacto. Por eso es indispensable la ayuda de todos aquellos que la puedan brindar y tener en cuenta estas herramientas, ¿sí? Ir por vía de excepción al PAMI, acceder por vía de amparo, no quedarse sin asistencia letrada, que la pueden tener incluso de forma gratuita, ¿sí? Ujú. Siempre hay que estar atentos, bueno, a todas las opciones eh, que se pueden dar. Ajá, muy bien. Bueno, y recuerde que el estudio Marcarián se encarga de todo esto, lo asesora, no le cobra un peso, así que concurra, ¿no? A ver, corregime, Montevideo 1033, planta baja. Montevideo 1330, planta baja, Ahí exacto. está, ahí está, 1330, planta baja, perdón. Así que ya sabe, ahí el estudio Marcarián pronto está para ayudarlo y solucionarle sus problemas. Todas las consultas son gratuitas. Muchísimas gracias, Florencia, que tengas un excelente fin de semana, igualmente para tu familia, y te mando un gran beso, un gran abrazo, nos vemos el sábado mediante. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Estaba la doctora Florencia Marcarián dándonos consejos útiles para todo aquello que es la parte jubilatoria, la parte de, obviamente, de PAMI. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida ya estamos con toda la economía aquí, en Libro Mío.